Terminamos la segunda parte del capítulo 12 y ¿cuál fue la segunda parte del capítulo 12? La entrada de Jesús a Jerusalén, la reacción de algunos grupos de gente y el discurso de Jesús a ellos. Y en este siguiente capítulo, que muchos conocen como la última cena, que realmente es la Pascua, pero si ves exactamente todavía no están celebrando la Pascua. ¿Okay? Esa última cena que llaman en el libro de Mateo y Marcos, esa última vez que Jesús cena la Pascua, eso es lo que le llaman la última cena. Pero aquí en esta, aunque algunos quieren ubicar en esta cena en este lugar, parece todavía que la fiesta no comenzaba, la fiesta de la Pascua. Así es de que vamos a estudiar un poco una escena muy dramática donde Jesús ilustra el servicio que espera de sus discípulos. No estoy seguro, y lo voy a decir, si con la cena comenzaba la fiesta, pero no estoy seguro. Bueno, pero aquí el punto es de que Jesús va a dar una lección a sus discípulos de lo que Él espera de ellos en cuestión al servicio. Y muchas veces para el mundo, el jefe es el que da órdenes a todos y obvio todos le obedecen, es la única persona que no se equivoca, es la persona que siempre tiene razón, es el que goza de privilegios, el que puede divertirse, el que puede viajar, el que puede llegar a la hora que se le dé la gana, salir de su trabajo cuando quiera, incluso faltar y no le tiene que rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Esa es la definición de jefe, por lo menos en México. ¿O no? Perdón, todavía traigo tos. Y a todos alguna vez en nuestra vida hemos deseado ser jefes, ¿no? ¿Verdad que sí? A todos nos gustaría mandar y que nadie se negara a lo que ordenamos, y porque si no lo hacen, pues lo corremos y ya, ¿verdad? Y es padre tener esa posición de privilegio, ¿no? De que, no, está despedido, está despedido. Ya. A todos nos gustan los privilegios. Marquito sí es jefe, ¿no? ¿Verdad que sí, Marco? Nos gustan los privilegios. A todos nos gustaría tener a muchas personas que nos sirvan, muchas personas que nos complazcan, que cumplan nuestros deseos, nuestras órdenes, nuestros pensamientos, y que nadie diga nada, que solo obedezcan mientras nosotros descansamos y disfrutamos de la vida, ¿no? ¿Me pueden regalar un poquito de agua, por favor? Esa es la manera en que el mundo ve la grandeza. Esa es la imagen que nos ha vendido el poder. Mientras más gente te sirva, más grande eres y más poderoso eres, ¿verdad? Ese es el concepto que nos han vendido. Mientras más cosas materiales acumules, mientras más juguetes te compres, más poderoso eres. Y mientras más dinero tengas, pues más importante eres, ¿no? Esa es la naturaleza del hombre y lo que la mayoría deseamos alcanzar, la gloria personal, y ahí es donde usamos el famoso eslogan, ¿verdad? De primero yo, luego yo y el último yo. Pero la pregunta sería, ¿debe el creyente, el discípulo de Cristo, buscar ese tipo de grandeza? ¿Debe ser un campeón? Porque hay iglesias donde predican que tú debes ser un campeón. ¿Debes buscar ser el más rico? Porque también hay iglesias donde se predica que tú debes de ser rico. ¿Debes de señorear sobre los demás? ¿Debes buscar puestos para ser servido y ser importante o no? ¿Cómo encuentra la grandeza el creyente? ¿Cómo realmente encuentra su grandeza el creyente? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto y qué dice Jesús acerca de esto, no? Y por favor no me malentienda, no hay nada malo en prosperar, en tener un buen trabajo o en tener un puesto de autoridad. No hay ningún problema por el puesto que desempeñes. El problema es la actitud que se toma al tener posibilidades o al tener autoridad. ¿Okay? Para enmarcar un poquito este capítulo, acompáñenme primero a Marcos capítulo 10, verso 42, 43 y 44. Licenciado,
Licenciado Luébano. Todo eso sale en video, luego lo ves. Lo hago a propósito porque así ya sé que lo van a ver, porque ay, habló de mí, y lo ponen. Ok, Marcos 10:42 dice, mas Jesús llamándole les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Entonces aquí tenemos la visión de Jesús acerca del jefe o de quien pretenda alcanzar autoridad. Jesús ha estado anunciando su muerte, su resurrección, los acontecimientos que vienen en breve para él, y sus discípulos aún están pensando en términos terrenales. Piensan que Jesús va a tomar el gobierno terrenal, que va a derrocar a los romanos y que va a tomar la silla de David y va a ser el rey. Y dos de ellos ya empezaron a hacer su campaña. ¿Se acuerdan aquellos dos que su mamá se acercó a Jesús y le dijo, te quiero pedir algo, que cuando estés en el trono este se siente a la derecha y este a la izquierda, ¿no? Empezaron a hacer su campaña, querían puestos importantes en el gobierno de Cristo. Y Cristo les contesta que no saben lo que piden, que no han entendido nada, y cuando los demás se enteran de que estos dos ya se están adelantando y promoviéndose en campaña, pues se enojan todos y contra estos ventajosos, pero la verdad es que todos estaban buscando algo así. Entonces Jesús les da una perspectiva de la grandeza en el reino de los cielos, y lo que Jesús dice es que la grandeza no se mide por la posición, sino por el servicio. Por el número de personas que sirves determina tu grandeza. ¿A cuántas personas sirves? Mientras más personas sirvas, más grande eres para el reino de Dios. Chido. ¿Tienes tu lista? ¿A cuánto le estás sirviendo ahorita? ¿A dos? ¿A uno? El mundo lo pone al revés, ¿no? Dice, mientras más me sirvan, más importante soy. Jesús dice, no, en mi reino es al revés. No es en qué me pueden servir, sino en qué puedo servir. No es en qué puedo sacar provecho, sino en cómo puedo aprovechar mi vida, mis talentos y habilidades para beneficio de los demás. Esta discusión tuvieron los discípulos antes de llegar a ese lugar donde vamos a entrar ahorita junto con Jesús. Tuvieron una discusión y este tipo de discusiones sigue vigente en los círculos cristianos, ¿ves? Muchos andan buscando ser autoridad, tener liderazgo. Otros hasta ponen su iglesia sin que Dios los llame, buscando ser vistos, para que les digan señor pastor o para señor diácono, ¿verdad? Señor edecán, señor líder. Qué importante es usted en este mundo, de verdad. ¿Qué sería el mundo sin usted? Déjeme servirle, por favor. Pero al contrario de lo que se piensa, los empleados tienen horario. Los verdaderos jefes se quedan hasta el final. Los congregantes salen cuando termina el culto. Los servidores se quedan hasta que ya no hay nadie. Casco. ¿Se pusieron el casco hoy? ¿Sí? Los congregantes salen en cuanto termine el culto. Los servidores hasta que ya no hay nadie. Así funciona. Nuestra sociedad quiere sacar lo más que se pueda, dando lo menos que se pueda. Hay muchos seminarios de liderazgo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocen libros de liderazgo? Pero le disfrazan como bajo liderazgo espiritual. Hay muchos libros de liderazgo, muchos libros y cursos de cómo puedo ser el líder que necesita mi iglesia, pero no hay muchos de cómo puedo ser el siervo de todos. ¿No? ¿Sí? No hay muchos libros de Señor, hazme un esclavo. No existen. Todos queremos dirigir, a nadie le gusta ser el último. Pero ¿qué pasaría? Imagínate un ejército donde todos fueran generales. Pues seguramente no funcionaría, ¿no? ¿O sí crees que funcionaría? Cuando llega tu hijo y te dice, papá, me nombraron el primero de la clase, ¿cómo te sientes? Orgulloso, y vas y luego le hablas a tu mamá, ¿qué crees? A Pepito lo nombraron el primero de su clase.
¿verdad? Y lo publicas luego. Mi hijo primero en su clase. Pero ¿qué pasaría si tu hijo llega un día y te dice, mamá, me nombraron el esclavo de todos? ¿Qué le dirías? Baboso. En el reino de Dios no hay lugar para aquellos que quieren lucir, sino para el que quiere servir, ¿ok? Vamos a la palabra y antes de ello vamos a orar. Señor, gracias por esta porción que vamos a leer, Señor. Te pedimos que nos ayudes con tu espíritu, Señor, que estés en medio de nosotros y que nos ayudes a entender realmente lo que estás tratando de enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Antes de la fiesta de la Pascua, dice el verso 1, capítulo 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, por eso es lo que decía, sabiendo que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te los lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que él iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Por ejemplo, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ok? Entonces esta es la historia, estos versículos vamos a comenzar con ellos. Ya están sentados ahí, están reunidos. Algunos piensan que es la casa de Juan Marcos en el aposento alto, que era donde se reunían. Están ahí reunidos y están antes de la fiesta de la Pascua, dice. Por eso es que tengo un poquito de duda ahí si ya estaban realmente celebrando la Pascua o todavía no, es una cena diferente. Y Jesús especifica que ya sabía lo que iba a pasar, lo que vendría para él, que era hora de que él volviera al Padre, iba a entregar ya su vida en sacrificio, que iba a abandonar este mundo, pero su enfoque está en los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos, ¿ok? En el amor que siente por ellos, en el amor que siente por su pueblo. Él sigue pensando en la salvación de los judíos. Pero para saber cómo está pensando los suyos, tenemos que leer Marcos, capítulo 9, verso 34-35. Dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces aquí tenemos el porqué de las acciones de Jesús en esta noche. Ellos estaban discutiendo, desde antes ya traían ese pensamiento, los suyos, es decir, los discípulos, estaban discutiendo en que quién iba a ser el mayor, es decir, quién iba a ser el chido, quién va a quedar en el mejor puesto, ahora que Jesús tome la silla presidencial. Siguen pensando así, ¿no? Perdón.
Pero Jesús los ubica, en el cual es el punto en cuanto a la grandeza, y una vez más lo va a hacer con una lección muy objetiva que nunca van a olvidar ellos, ¿no? Y el verso 2 dice que Judas tiene ya un pensamiento diferente. A Judas no le importan los puestos ni nada de eso. Él está pensando en otra cosa. Él ve la oportunidad de hacer una lana con Jesús. Entonces él ya había decidido en su corazón entregar a Jesús, hacer negocio con él, como muchos siguen haciendo de Jesús un negocio, ¿no? Para muchos Jesús representa una lana, ¿ves? Y es un negocio redondo. Mucha gente se ha enriquecido en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús sabe todo esto. El verso 3 dice que él ya sabe todo, pero también dice que Jesús sabe que había venido de dónde, que el Padre le había dado todas las cosas. Este verso es clave. Jesús sabe perfectamente bien quién es. No tiene ninguna duda, no está confundido en lo absoluto de quién es. Él conoce su autoridad, pero no le importó su posición ni quién era, solo hizo lo que tenía que hacer para dar una gran lección. Sin duda se menciona este hecho para mostrar que en el momento en que Jesús lavaba los sucios pies de sus discípulos, estaba plenamente consciente de su divinidad, de la posición que él tenía, de su autoridad y de su afinidad con Dios, de su igualdad con Dios. ¿Te imaginas qué grueso, no? Él sabe quién es y confía en eso. Él era la persona más importante en esa noche, pero no lo consideró así. De la misma manera debemos de pensar nosotros, ¿no? Bueno, no soy tan importante. O esto, si hago una tarea de menor rango, no me va a quitar mi posición y mi autoridad, ¿no? No importa qué tan humilde sea la tarea, la puedo hacer. Yo también puedo lavar baños. No pasa nada. Yo también puedo barrer, no pasa nada. Este acto fue una demostración de humildad de parte de Jesús. Están en la cena y de repente Jesús se levanta porque ve que está pasando algo. Falta alguien que lave los pies. ¿Por qué lavaban los pies? Recuérdenme. Porque se ensuciaban de tierra. Okay. Sí, porque el calzado era diferente, que ahora los caminos eran polvorientos y pues entonces pues eso traían ahí. Imagínate cómo traían los pies de andar en los caminos polvorientos con calzado abierto, pues acá las uñas bastante sucias, con hongos y hasta pitufos, yo creo, ¿no? Pero era parte de un rito, de una ceremonia de purificación. Entonces, este ritual lo tenía que hacer un esclavo de bajo rango. ¿Quién hacía esta tarea? De los esclavos que pudiera haber en una casa rica, el de más bajo rango y que no fuera judío era el que hacía esa tarea. ¿Okay? Era algo muy cultural. Entonces, estos están todos sentados así con los pies sucios, acá todos a la mesa ya esperando acá la barbacoa y toda la onda. Y Jesús percibe que no hay nadie que lave los pies. En la casa no pusieron a nadie que lavara los pies, se les fue la onda. Ese detalle nada más, ese pequeño detalle. Así es de que Jesús se levanta de la mesa, deja de hacer lo que está haciendo y se quita el manto. ¿Cuál fue el manto que se quitó Jesús? Se quitó su manto de oración, fue por una toalla, se la puso aquí en el cinturón, fue y agarró una cubetita con agua. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Se quita su ropa espiritual, su manto de oración, para ponerse en el plano de un esclavo de bajo rango. Híjole, eso me impresiona, ¿no? Qué fácil es ser religioso, qué fácil es vestirse muy acá, que parezcas que si eres espiritual, ¿verdad? Y sobre todo en esas denominaciones donde la vestimenta tiene mucho que ver, ¿no? Así que corbata y las mujeres falda larga y todo ese rollo, ¿no? Qué fácil es vestirse de alguien religioso. Es facilísimo. Qué fácil es orar bonito. Qué fácil es tener un lenguaje religioso. Lo difícil es demostrarlo sirviendo.
Hay mucha gente que quiere predicar, hay mucha gente que quiere hacer cruzadas, hay mucha gente que quiere hacer todo ese tipo de cosas, pero hay poca gente que quiere barrer, porque, les quita puntos, ¿no?, a su grandeza. Ya sabemos todo esto del ritual de lavamientos de pies ya no aplica ahora, ¿verdad? Jesús no está enseñando a lavar pies. Porque muchos interpretan esta parte de la palabra así como que, es que dice que tenemos que lavar los pies de unos de los otros. Sí, en aquella cultura, en aquel tiempo se hacía eso, pero no quiere decir que nosotros tenemos que lavar pies. ¿Qué chiste tendría? No tendría chiste, lavar pies. Además, imaginas, hay iglesias que tienen por decreto, como parte de su doctrina y de su liturgia, el lavado de pies. Entonces, obviamente, cuando sabes que va a haber lavado de pies en la iglesia, ¿qué haces antes de ir a la iglesia? Te vas al pedicure, pues si no vas a mostrar tus patas apestosas, ¿verdad? O sea, las traes ya bien arregladitas porque sabes que va a haber lavado de pies. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. Eso no es ninguna parte de ninguna doctrina, es parte de algunas denominaciones, pero es un error por completo. Eso no existe. Jesús tenía el propósito de dar un ejemplo de servicio humilde y abnegado, y esperaba que esta demostración práctica impresionara a los discípulos más que con simples palabras. Entonces Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos según el verso 5, de acuerdo a la costumbre judía. Lavar los pies del amo era un deber de un esclavo extranjero, pero no se esperaba que lo hiciera un judío, y mucho menos Jesús, que era un rabí, ¿no? Se consideraba pues como un acto servil, y como en esta ocasión no estaba presente ningún siervo, había puros ejecutivos que no estaban dispuestos. La verdad es que cualquiera de los discípulos podría haber hecho esto, pero ninguno estuvo dispuesto a hacerlo porque les parecía ya muy bajo de calidad, y entonces podían perder cierto prestigio, ¿no? Y más ahora que estaban por tomar puestos según ellos, ¿no? Entonces así como que, no, pues yo no voy a lavar los pies, ¿eh? ¿Por qué? Que lo haga Judas. Y terminó haciéndolo Jesús, porque están buscando puestos y discutiendo quién iba a ser el chido. Esa era la actitud que ellos tienen. Ellos sabían que de acuerdo a la costumbre alguien tenía que lavar los pies, pero no hicieron porque se rebajarían de categoría y podría dañar su imagen, para ocupar un puesto importante en el reino. Así que decidieron todos, yo no lo hago, que se quede así, que lo haga otro, comemos con los pies sucios, a mí me vale, aunque haya necesidad. Pero Jesús no lo hizo así, toma acción ante la necesidad, alguien tenía que hacerlo. Entonces Jesús comienza a lavar los pies y todos se dejaron. Pero cuando llega con Pedro, que es el que tiene un poco más impulsivo y más alocado, cuando llega con Pedro, muy sorprendido, le dice, no, pues, y me imagino avergonzado también, ¿no? Cuando vio la escena de cuando Jesús empieza a bajarse hasta un esclavo, Dios se empieza a bajar hasta el nivel de un esclavo, se quita su manto de oración, se pone una toalla de esclavo y empieza a lavar los pies, y todos se dejaron muy a gusto, hasta Judas dijo, sí, dale masajito ahí un poquito. Pero cuando llega con Pedro trata de evitar las acciones de Jesús, como en otra ocasión también. ¿Te acuerdas que trató de evitar que Jesús fuera a la cruz? Y le dijo, no, Señor, que no te pase. ¿Y qué le dijo el Señor? Hazte de aquí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Pedro otra vez quiere evitar que Jesús haga esto, y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? No entiendes nada, pero después lo vas a entender, y unos versículos más adelante lo vas a entender. La respuesta de Jesús es, no entiendes nada, pero lo vas a entender. Y vaya que lo entendería, ¿no? Porque ya después Pedro fue un ejemplo de servicio. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en una persona completamente diferente. Jesús le dice, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Pedro insiste, pero Jesús una vez más le dice, si no permites esto que no entiendes, no puedes tener parte conmigo. De alguna manera Pedro está tratando de evitar que Jesús les mostrara el servicio que él quería. Dice, si no me dejas hacer esto, no vas a entender.
Entonces Pedro lo pone en otro plano y dice, bueno, entonces si se trata de tenerte contigo, pues lávame también las manos y la cabeza. Sigue sin entender, ¿no? Pero dice, pero si es de tener parte contigo, pues límpiame todo. Y tal vez aún Pedro pensaba, si me lava todo, tal vez quedaré como el segundo de Jesús en el nuevo gobierno. Y Jesús dice, el que está lavado ya no necesita más que lavarse los pies. Dice, ya han sido lavados, necesitan solamente lavarse los pies para ser limpios espiritualmente, ya han sido lavados. Primera de Corintios 6:11 dice, y estos eran algunos, después de una lista de pecadores, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús hace énfasis, pero dice, aunque no todos, porque se refiere a Judas y a las intenciones de su corazón. Dice, ya todos están limpios, hay uno que todavía no se convence. Verso 12. Después de que Jesús menciona que hay uno que todavía está por ahí mal, volvió a la mesa y ahora sí ya viene la lección, ¿verdad? Ya lo vieron hacer todo eso y muchos están así como, ¿qué onda? Y luego ya Jesús llega a la mesa y le dice, ¿sí saben lo que hice? Y entonces, pues sí, ¿no? Nos lavaste los pies. Seguramente estaban súper impresionados con el acto, avergonzados. Los había humillado en el orgullo tremendamente, pero el verdadero significado espiritual del servicio les va a ser revelado en estos siguientes versículos. A partir del verso 13, sí, dice, ustedes me llaman, ¿qué? Maestro y Señor. Y le dice, ¿saben qué? Sí soy. Sí soy el chido, dice. Dos títulos, Maestro y Señor, que hace resaltar que Jesús había realizado una tarea muy servil y todavía era el Maestro y Señor. O sea, el haber servido en niveles tan bajos no le quitó el ser el Maestro, y el Señor dice, soy el Maestro y el Señor y puedo hacer esto. El servicio no había disminuido en nada su divinidad, ni mucho menos lo había hecho indigno. Y luego la palabra que dice, bueno, dice, si yo que soy el Maestro y el Señor hice esto, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de unos a otros. El que sigue, por favor, porque ejemplo es dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y eso es lo que toman literal, ¿no? Algunos que malinterpretan la Biblia dicen, es que aquí dice que tenemos que lavar los pies. No, eso les dijo a ellos en aquella época, en esa cultura. Pero la palabra cuando dice ustedes deben hacer, la palabra que usa es Ofelio. Si alguien se llama Ofelio o Ofelia, quiere decir estar bajo obligación o estar bajo compromiso. Entonces lo que Jesús le está diciendo es, si yo hice esto, los pone a ustedes bajo compromiso o bajo obligación. ¿De qué? De hacer lo mismo, de imitar mi ejemplo. Si yo lo hice, ustedes también pueden hacerlo. Y no se trata de lavar pies, eso ya no se hace en nuestra cultura. Porque qué fácil sería lavar pies. Lo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, algo ridículo. ¿No hay gringos hoy? Bueno, lo he visto algo ridículo. Estuve trabajando con unos americanos en los campos donde siembran cebolla, de los que se quedan atorados ahí en la frontera, en Ensenada, gente que viene de Oaxaca, que hablan mixteco y ese tipo de lenguas, y tienen, ¿perdón? ¿Qué? ¿Hablas en mixteco? Sí, gente que llega, que empiezan a tratar de pasar a la gente campesina de Oaxaca, de Guerrero. Te digo porque había muchos de Oaxaca y querían pasar a Estados Unidos, pues alcanzar el sueño americano, pero no alcanzan a llegar
por muchas cosas, entonces se quedan atorados ahí y los llevan a unos campos a cultivar cebolla y tomate y todo eso, y viven en unas condiciones, no te imaginas, ¿eh? O sea, infrahumanas de veras, o sea, en casitas hechas de hule, de plástico así de hule, con varas y mecates, un baño hecho de puras cortinas de hule así también, de pedazos de hule comunal, un hoyo en el piso, una fosa así nada más, y viven 40, 50 personas en una casucha de esas así y les pagan con comida, nada más. O sea, por dejarlos vivir ahí, por comer, ellos tienen que trabajar todo un día. Y trabajan de sol a sol. Entonces un día llegamos ahí con unos equipos americanos que venían a hacer sus prácticas misioneras, y parte de las prácticas misioneras era lavarle los pies a esas personas. Entonces imagínate las personas que no hablaban español y no, siéntate ahí tú, y quítense los guaraches y paz, órale, y a lavarle los pies. ¿Ves? Y la gente así como, pues, ¿qué les pasa? No sé por qué están haciendo esto. Y pues obviamente los americanos sacando fotos y publicándolas, en internet, lavando pies, qué humildes. De eso no se trata, ¿ves? De eso no se trata. O sea, qué fácil sería lavar pies y ya. Entonces nos agarraríamos a lave pies, y hoy lavé 14 pies, ¿no? ¿Crees que de eso se trata lo que está diciendo Jesús? Tocar en una casa, disculpe, soy cristiano, ¿me permite lavarle los pies? No se trata de eso, se trata de brindar servicio cuantas veces sea requerido, en las áreas en que sean necesarias y las formas que se necesiten, en lo poco o en lo mucho, en lo pequeño o en lo grande. El servicio que se les demanda era un ministerio de amor, donde se olvida el yo, donde se colocan los intereses a un lado, donde se colocan las conveniencias propias a un lado, después del bien de otros. Y luego dice, ejemplo les he dado. Jesús está haciendo más que dar un ejemplo de servicio. El acto de lavar los pies no hay ningún mérito, ¿ok? En el acto de lavar pies no hay ningún mérito. ¿Me escuchas, pastor, que tú tienes esa ordenanza? Ok, sale. El servicio adquiere significado solo cuando ha habido una preparación previa en el corazón, y cuando sirves a Dios sin condición, sin tratar de negociar con Él, cuando le sirves por amor y agradecimiento. Hay mucha gente que sirve a Dios para negociar con Dios. Me ha tocado muchos casos de ver gente que nunca han servido en la iglesia y de repente quieren empezar a servir porque tienen una situación difícil y quieren negociar con Dios. Te voy a servir ahora sí, pero no es para eso. ¿Me entiende? No es para tratar de negociar con Dios. Sirves a Dios porque entiendes, lo haces por amor y agradecimiento, y así indica que estás dispuesto a ocuparse en el servicio del maestro, sin importante cuál humilde sea el servicio. ¿Sí? Yo aquí he recibido mucha gente que quiere predicar y que me llegan diciendo, yo soy pastor, y acá muchos, yo hago esto, yo hago el otro, y pues qué bueno, está chido. Dice, cuando te pidan un micrófono, ¿qué? ¿Dales qué? Dales una escoba. Para brillar, pues fácil. Hay muchos artistas del evangelio. Dice Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua. Y podemos pensar que lo que hacemos no vale la pena, pero para Jesús el más pequeño de los servicios es tomado en cuenta. El espíritu de cristianismo, de compañerismo cristiano, es lo que cuenta. Siervo y esclavo, y dice Jesús, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Y qué les está diciendo aquí Jesús? Dice, si no es vergonzoso para el maestro realizar esta tarea servil, el siervo o esclavo no debía sentir
dañado su autoestima o su imagen en hacerlo. ¿Okay? En pocas palabras, lo que Jesús les está diciendo es: no le saquen al servicio pesado, no le saquen al servicio que no se ve, no huyan de hacer el servicio que no se ve, no anden buscando gloria, busquen servir. Y luego dice el 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ok, ¿ya las saben? ¿Sí? Ya las entendimos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿De lavar pies? No, se trata de servir en lo que sea, en lo que se te requiera. Ajá. Hace muchos años, aquí había una persona que se congregaba conmigo, que estuvo muy cerca de mí, y cuando le pedí que tenía que venir también a hacer limpieza, igual que todos los músicos, aquí todos los músicos vienen a barrer, ¿sí o no? A las 8:30 de la mañana todos los domingos están barriendo. O sea, son artistas, son estrellas, pero también son siervos de Dios. Sí, es verdad, también son siervos de Dios. Una vez le pedí a un hermano que estaba muy cerca de mí, le dije: necesito que te vengas también a servir. Dijo: no, hermano, pues yo eso no, a mí ponme a predicar, algo así, eso limita mi capacidad espiritual. Y él estaba dispuesto, no vino porque su esposa lo regañó. El conocimiento del deber coloca al hombre, fíjate, el conocimiento del deber coloca al hombre con la responsabilidad de realizarlo. Si ya lo sabes, tienes el deber de hacerlo. Una persona no es responsable de las cosas que ignora. Claro, siempre que su ignorancia no sea voluntaria. Pero dice Dios: si haces esto vas a ser bienaventurados, dichoso. ¿Quieres ser bienaventurado? Sirve a Jesús de corazón, agradecido, con diligencia, con amor, sin condición, y entonces tendrás la recompensa de Dios. Dice en el capítulo anterior que leímos la semana pasada: si alguno me sirve, en el 12:26, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y luego dice: y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y después del 18 al 20 comienza ya a tirar la bomba nuclear ahí, en donde dice, ya habla no habla claramente todavía de quién lo va a traicionar, pero sí dice que hay un traidor dentro del grupo. Y después de esa dramática ilustración de servicio dice: uno me va a entregar, ¿verdad? Aunque no lo dice en manera directa, no dice que es Judas, no dice Judas me va a entregar. No lo dice público. ¿Qué hubiera pasado si dice que Judas lo va a entregar? Si dice, este es el que me va a entregar, ¿se echa para atrás? No, pues el primero que se para y le corta una oreja es Pedro. Ahí lo hubieran matado, o sea, se lo acaban ahí, ¿ves? Entonces Jesús no dice nada todavía, aunque más adelante deja saber un poquito más. Pero deja saber que viene su sacrificio. Y si ves el verso 20, me encanta, 19 y 20. El 20: de cierto digo que el que me recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Okay? Entonces ya está hablando ahí, empieza a dejar ver un poquito de la gran comisión, de cuál va a ser la tarea de ellos. Desde ahí ya les empieza a decir, ustedes van a ser enviados por mí, pero antes de que yo los envíe a predicar el evangelio para que me reciban a mí y reciban a Dios, lo primero que tienen que saber es servir en las tareas que se te requiere. Hay mucha gente que quiere pasar de la conversión a ser un gran evangelista, de la conversión al púlpito, o de la conversión, no sé, a dar conciertos y conferencias. No es así, o sea, antes de llegar aquí tienes que haber pasado por un tiempo de servicio. Antes de salir a compartir la palabra, tiene que haber una preparación de servicio en tu corazón. ¿Okay? No crea que, y eso no es para presumir ni sentirme orgulloso en nada, no crea de veras que yo me hice pastor de la noche a la mañana, ¿no? O que Dios me puso como pastor de la noche a la mañana. Yo estuve muchos años sirviendo igual que todos. Y lo sigo haciendo. Ahí está Rosita, está Lupis, ¿te acuerdas? Todo. ¿Ves? O sea, estuve en todo, trabajando en todo.
y estuve siempre pegado a la hora que se me requería, en el lugar que se me requería, con mis hijos, desde chiquitos a todo momento, siempre sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, no se llega tan fácil, hay que servir a Dios. No es nomás, ya me convertí, voy a poner mi iglesia. No, pero tienes que aprender a servir. Y servir de corazón, ¿ves? Cuando sirves a regañadientes, eso no es servicio. El servicio debe de ser de corazón. Entonces, aquí ya comienza a dejar que va a haber una gran comisión, pero antes de llegar a esa gran comisión, primero tiene que haber una preparación en el servicio. ¿Okay? Muchos dicen, es que ahí nomás quieren que sirva. De eso se trata, hijo. Si quieres brillar, pues vete a hacer una audición a la academia o no sé, algo así, ¿no? O a México tiene talento. A México tiene talento ahí, y ahí sí puedes hacer lo que quieras y todo el mundo te va a aplaudir. Aquí se trata de servir de corazón y a veces sin ser visto. ¿Okay? Quizás nadie vea tu servicio, pero la recompensa está allá, no es del hombre. Hay quienes sirven al ojo del hombre, les gusta que los vean. Vean cómo barro, miren, vean cómo barro, acá, ¿no? Vean cómo corto el pasto, vean cómo lavo los baños, vean cómo tiro basura. No se trata de eso. No es servir a los ojos del hombre, es servir a los ojos de Dios. ¿Okay? Me encanta este capítulo. Y en la parte siguiente termina con una máxima que dice: y un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a los otros como yo los he amado. En eso sabrá el mundo que son mis discípulos. Pero bueno, eso es la próxima semana. No se pierda el próximo y emocionante capítulo la próxima semana, a la misma hora, en su mismo canal. Póngase de pie, vamos a orar. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Señor, gracias te damos por tu ejemplo abnegado de servicio, Señor, porque nos invitas a abandonarnos, a dejar nuestra gloria, nuestra importancia, Señor, para dar paso, Señor, a la gloria de Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo siervos, a seguir manteniéndonos con un corazón humilde, a desarrollar nuestras habilidades y talentos para la gloria de Dios. Te damos gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos.